Hola. Muchas gracias, doctor, por esta presentación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber elegido esta charla y estar aquí voluntariamente. Bueno, la tarde de hoy yo les voy a hablar sobre las estrategias de adherencia a presión positiva, el tratamiento con presión positiva en un modelo integral de atención a pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y lo que les quiero mostrar es el rol del fisioterapeuta. Mi objetivo con esta charla es mostrarle y compartir con ustedes un poco la experiencia de nuestro programa de atención integral en CAIRE. Nuestros programas en CAIRE, para los que no conocen, tienen una marca que es Para Ti. Nuestro programa se llama Programa Integral de Apnea del Sueño Para Ti, CAIRE. Y pues el objetivo es mostrarles qué hacemos nosotros como fisioterapeutas respiratorios en un programa de estos. ¿Cuál es el objetivo? Yo les voy a hablar como de un enfoque administrativo y clínico, que es nuestro objetivo desde la fisioterapia respiratoria en este tipo de módulos. Y para empezar y para dar un contexto como del gran dolor y de por qué hay un programa integral para apnea obstructiva del sueño, pues quiero empezar contándoles sobre las tasas de adherencia, ¿verdad? No es fácil adaptarse en algunos momentos a la terapia del CPAP, y pues la bibliografía lo que nos habla es que la tasa de adherencia a la CPAP a largo plazo varía entre el 40 y el 80%. Si puedo avanzar. Del 10 al 20% de los pacientes rechazan este tratamiento después de las primeras noches de uso. Y hasta el 50% de los abandonos de la terapia del PAP son debido a incomodidad y a efectos secundarios con las máscaras de CPAP. Y el 28% de los abandonos en Latinoamérica es por falta de cobertura por el sistema de salud y por la imposibilidad de costear la terapia. Teniendo en cuenta todos esos factores, pues es inevitable pensar en la necesidad de poder tener un programa de atención integral para este tipo de trastornos de sueño. Existe muchísima evidencia, existe mucha bibliografía enfocada en qué hacer y qué es lo mejor para hacer para lograr adherir a estos pacientes a este tipo de tratamiento. Pero no hay nada que diga, mira, esta es la receta de cocina, si usted hace esto, se va a lograr que los pacientes con apnea obstructiva del sueño se adhieran a la terapia. ¿De qué nos habla la evidencia? Nos dice, mire, usted debe hacer un adecuado procedimiento diagnóstico. Es necesario que hagamos un adecuado procedimiento de diagnóstico para apoyar y sumar a esta adherencia a la CPAP. Es necesario que ese ajuste de la presión del CPAP sea preciso. Es necesario escoger la mascarilla adecuada al tratamiento del CPAP, y las sesiones educativas son fundamentales, y las visitas de seguimiento. Y definitivamente con la evidencia disponible no se puede afirmar que una intervención específica mejore la evidencia más que otra. Por esa razón, CAIRE crea un programa integral de atención para pacientes con apnea obstructiva del sueño. ¿Y cuál es nuestro objetivo en nuestro programa? Proveer servicios integrales de atención a pacientes con trastornos del sueño orientados al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento, a la adherencia terapéutica, generando un impacto positivo en los desenlaces clínicos bajo condiciones de calidad, de seguridad y de satisfacción de los usuarios. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro programa integral? ¿Cuáles son las actividades que hacen parte de este programa? Consulta de somnología, en donde tenemos médicos especialistas, otorrinos, neumólogos, neurólogos, pediatras, especialistas en medicina del sueño, quienes son las personas que definen la pertinencia del diagnóstico y del tratamiento. Realizamos estudios de sueño, entrega de equipos de presión positiva, psicología, seguimientos terapéuticos y adherencia. Y teniendo en cuenta que mi charla es el rol de la fisioterapeuta respiratoria en la adherencia al tratamiento con CPAP, pues yo lo que les quiero hablar acá es que es necesario
poder articular todos estos especialistas y todas estas personas que intervenimos en un programa de atención integral para que esto realmente funcione. Uno de nuestros mayores objetivos como fisioterapeutas respiratorios en un programa integral es articular, es unir, es orientar y es finalmente tener un equipo interdisciplinario. ¿Cuál es nuestro objetivo en un programa de atención integral para mi objetivo del sueño? Finalmente, que el paciente logre utilizar el CPAP. ¿Pero qué quiere decir eso? Y aquí quiero hablar de estos dos conceptos que me parecen supremamente importantes. Uno es el cumplimiento, ¿verdad? Es que yo le digo al paciente, oye, usted tiene que utilizar este aparato, este tratamiento por más de 4 horas, ¿verdad? Y el paciente entiende eso, se lleva eso a su casa y dice, yo lo tengo que utilizar por más de 4 horas, él pone una alarma, lo utiliza por más de 4 horas y se lleva a su cabeza. Pero si él no se cree, él no entiende cuál es la importancia de utilizar este tratamiento, va a cumplir esto que nosotros le estamos diciendo durante unos meses, pero seguramente después del tercer, cuarto mes o antes, va a dejar de utilizar, ¿verdad? Y esto es cumplimiento, que es a lo que no nos interesa a nosotros llegar. Nuestro objetivo es la adherencia. Nuestro objetivo es que esta persona, este paciente, entienda perfectamente por qué tiene que utilizar este tratamiento. Que entienda el grado en que el comportamiento del paciente coincide con las recomendaciones acordadas entre el profesional y el paciente. Y ahí ya vamos a ver una diferencia. Si yo entiendo por qué tengo que utilizar mi CPAP, en qué me impacta, voy a apuntarle un poco más a esa adherencia a largo plazo, que es lo que tenemos. Y existen diferentes predictores de no adherencia a la PAP. Complejidad del tratamiento, efectos adversos o secundarios, inadecuada relación profesional-paciente, atención fragmentada, falta de coordinación entre distintos prescriptores, enfermedad asintomática, seguimiento inadecuado, ausencia de plan terapéutico. Nosotros como fisioterapeutas tenemos que, en cada momento en que nosotros podemos tener acercamiento con nuestro paciente, tenemos que abordar todo esto, ¿verdad? Cada momento que nosotros estamos con el paciente es el momento para explicarles en qué consiste, saber si tiene problemas, que haya una empatía, y es supremamente importante. Inasistencia a citas programadas, falta de confianza en el beneficio del tratamiento por parte del paciente, falta de reconocimiento de la enfermedad por parte del paciente, deterioro cognitivo, presencia de problemas psicológicos. Eso se los digo y es muy importante porque nosotros tenemos que conocer a nuestro paciente para así identificar qué es lo que tenemos que hacer con él, perfilar a nuestro paciente. Si yo tengo un paciente con una enfermedad asintomática, es decir, que él no cree que tiene un problema, a él no le da sueño durante el día, a él no tiene una pareja que le incomode su ronquido, como por qué va a utilizar el tratamiento de CPAP si no le va a cambiar nada a su vida. En esos pacientes mi speech es totalmente diferente, ¿verdad? Yo no lo voy a educar diciéndole, ay, es que el CPAP le va a mejorar, le va a quitar el sueño que le da durante el día porque a él no le da sueño durante el día. Con esto lo que les quiero decir es que debemos conocer muy bien a nuestros pacientes, debemos perfilarlos muy bien para así saber cómo me voy a dirigir a él y qué es lo que le voy a decir. No todos se comportan exactamente iguales. ¿Y qué hacemos nosotros como fisioterapeutas respiratorios? Esto es, en la fisioterapia más es mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Más capacitaciones a los técnicos de sueño. Miren, los técnicos de sueño juegan un papel supremamente importante en la adherencia al CPAP. Los técnicos de sueño son las primeras personas que tienen la posibilidad de tener ese primer contacto con el paciente que va a conocer el CPAP. Y ahí empieza o el amor o el odio. Si yo como técnico de sueño no aprovecho ese primer momento para enamorar a mi paciente del CPAP, para mostrarle los beneficios, para orientarlo, para acompañarle, para mostrarle la mejor máscara, para acompañarlo en ese tratamiento, probablemente le vamos a hacer pasar la peor noche de su vida y él no va a querer utilizar ese tipo de tratamiento. Entonces, uno, más es mejor porque necesitamos más capacitación a los técnicos de sueño, más educación práctica y grupal para los pacientes. La educación definitivamente impacta en la adherencia del CPAP. No cabe la menor duda, un paciente más educado, que entienda por qué tiene que utilizar ese tipo de terapia, pues eso va a hacer que tengamos mejores resultados. Y más acompañamiento. Esa es una de nuestras grandes funciones como fisioterapeutas respiratorios. Y todo empieza
desde el estudio terapéutico. La adherencia no empieza desde el momento en que le entregamos el CPAP, desde el momento en que le explicamos cómo debe utilizar la máscara. El momento empieza desde ese primer contacto que tiene mi paciente con el tratamiento, y eso es desde la titulación del CPAP. Yo aquí les quiero mostrar estos datos. Estos es desde el estudio terapéutico. Esta es una población que atendimos nosotros en CAIRE. Les hicimos autotitulación al 69% de nuestros pacientes en un mes, y el 30% le hicimos polisomografía con titulación de CPAP. Finalmente, estudios terapéuticos para definir una presión óptima. En este momento, ¿qué es lo que buscamos nosotros como fisioterapeutas respiratorios? Primero, perfilar y clasificar el riesgo. El doctor Bernal nos va a hablar un poco más de eso más adelante. Educación sobre la enfermedad y sobre el impacto. Educación sobre la rutina, sobre higiene de sueño, sobre cómo debe dormir bien. Selección y adaptación de la máscara. La presión óptima. Y la presión óptima es con la menor presión que necesita mi paciente para corregir todos los eventos obstructivos. Y eso es supremamente importante, porque a veces a nosotros nos enseñan que tenemos que corregir los eventos obstructivos, que no rompe absolutamente nada, que no haga una apnea, pero a expensas de ¿qué? A expensas de una mala calidad de sueño, a expensas de darle mucha presión, a expensas de fragmentación de sueño, a expensas de incomodidad del paciente. Cada cosa que nosotros hagamos como fisioterapeutas respiratorios en la adaptación debe estar alineada a la experiencia y al beneficio que siente el paciente, y a mejorar la calidad del sueño del paciente. No sirve de nada que yo diga que logré llegar a presión terapéutica y mi paciente necesita 16 centímetros de agua, que es mucho, y con eso logró corregir, pero él no se lo aguanta, pero hace que se despierte más, pero amanece como si no hubiera dormido. Entonces, la presión óptima quiere decir la menor presión con la que yo corrijo eventos, mejorándole la calidad de sueño a mi paciente. Y el plan terapéutico, aquí tiene que salir un plan terapéutico. Esos son los beneficios de tener programas integrales. Que todo esto viene conectado, ¿verdad? Disminuimos estos servicios fragmentados. Entonces, desde la titulación yo les estoy diciendo, mire, se hizo esto, esta es la presión, le fue bien con esta máscara, pasó esto con el paciente, es dependiente o no dependiente de REM en esto. Aquí establecemos un plan terapéutico para nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo empiezan las estrategias? Entonces, hay grandes mensajes que yo les quiero dejar con esta charla, y uno de ellos es la educación. La educación de nuestros pacientes es supremamente importante. Hay diferentes formas de hacer educación. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro programa en CAIRE? Reuniones grupales, mensuales, libres, gratuitas para los pacientes y sus familiares. Aquí es supremamente importante el familiar, la red de apoyo. Que la persona que vive, que duerme con esta persona, entienda qué es lo que está pasando con mi esposo, con mi hijo, con la persona que está utilizando el CPAP. Educación sobre la enfermedad y el impacto del no uso del tratamiento, y que ellos perciban el riesgo, es decir, que ellos entiendan qué pasa si no utilizan CPAP. Y esto de la percepción del riesgo es muy importante. Y hay diferentes formas de hacerlo. Yo no estoy muy a favor a esas terapias de choque, ¿verdad? Que a veces los pacientes llegan diciendo como, es que me dijeron que si no utilizaba el CPAP me iba a morir, porque no sé si finalmente es lo que queremos con nuestro paciente, que lo utilice porque le acaban de decir que se va a morir y entonces está sufriendo, está ansioso, o más bien que lo utilice porque sabe que va a dormir muchísimo mejor, que vamos a disminuir muchas más enfermedades, vamos a disminuir complicaciones. Pero es importante que el paciente sepa que algo va a pasar si no lo utiliza, pero busquemos la mejor forma. Ahorita viene Andrés Marín en su charla de psicología en nuestro programa integral, y él seguramente nos hablará de herramientas y de cómo hacer esto. Andrés siempre en sus charlas habla sobre que la terapia cognitivo-conductual lo hacen los psicólogos, ¿verdad? Nosotros fisioterapeutas respiratorios no lo hacemos porque no es nuestra competencia. Pero en cada momento que nosotros tenemos con nuestro paciente, yo siempre le digo a mis terapeutas cómo tenemos que sacar nuestro psicólogo que tenemos, ¿verdad? Porque somos las personas que más tiempo estamos con nuestros pacientes.
porque tenemos que hablar, motivarlos, y ahí es cuando los psicólogos nos enseñan a nosotros muchas herramientas para poder hacer esto. Nosotros no hacemos terapia cognitivo-conductual, lo hacen los psicólogos, pero ellos nos dan herramientas para lograr motivar a nuestro paciente a que utilice esto, a que se lo crea, a que sea que es lo mejor que le ha podido pasar, no es lo peor. Ahora va a dormir muchísimo mejor, su esposa ya no le va a molestar tanto su ronquido, va a evitar complicaciones, etc. Resolución de dudas y la selección de la máscara. En este les quiero mostrar que es importante definir el tratamiento adecuado. ¿Listo? La primera opción para un paciente con apnea obstructiva del sueño es el CPAP, pero y si nosotros lo definimos bien, hacemos una buena articulación, este paciente se va a ir con un CPAP. Si no lo hacemos bien desde el principio, uno termina viendo pacientes con muchos BiPAP, ¿verdad? Porque le ponen BiPAP porque no durmió, le ponen BiPAP porque no aguanta la presión, le ponen BiPAP. Pero realmente si nosotros hacemos bien el trabajo desde el principio, pues va a pasar esto. Que es que la mayor proporción de los pacientes pues, con apnea obstructiva del sueño realmente necesitan el CPAP. Esta es la experiencia de nuestro programa, esta es nuestra población durante todo el año, el 79% en promedio utiliza CPAP, el 18% promedio auto-CPAP y el 4% utiliza BiPAP. Que usualmente debería ser estas personas que tienen comorbilidades o realmente presiones muy altas que no la toleran. Es importante apoyarnos de las herramientas y conocerlas muy bien. Cada vez la tecnología avanza muchísimo más. Y nosotros, a veces por desconocimiento, no las utilizamos y no las aprovechamos en pro del paciente. Entonces, cada CPAP, cada tecnología que nosotros utilizamos, debemos conocer cuáles son esas herramientas en pro de la adherencia del paciente. Este es un solo ejemplo. No tengo conflicto de interés con ninguna marca, pero existen diferentes opciones para que los pacientes sientan un mejor confort con los equipos. Entonces, la otra invitación es conozcamos la tecnología. Con los equipos que nosotros tenemos, conozcamos cómo funciona, conozcamos el algoritmo, conozcamos cuáles son los beneficios que nos puede traer. Ahora bien, otra parte supremamente importante en nuestro rol es definir la máscara del CPAP, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor máscara del CPAP? A veces llegan a nuestras consultas los pacientes diciendo como yo vi esto en internet, porque usted no me da una máscara de estas, y no existe una máscara adecuada, no existe una máscara ideal, depende de cada uno de nosotros. Bueno, yo puedo ver, está muy linda, pero probablemente no me va muy bien porque tengo muy reseca la nariz, porque soy respira, porque tengo algo anatómico o estructural en mi nariz, por alguna razón. Cada uno necesita una máscara. Esto es muy, muy personalizado. ¿Y qué pasa con las máscaras? Rápidamente, pues de lo que más se quejan, el 75% de fugas de aire, el 70% boca seca, el 69% fuga que molesta a la pareja, el 57% que la máscara suena mucho y el 54% nariz seca. En nuestro programa, esta es la proporción de las máscaras con la cual nosotros empezamos el tratamiento desde la titulación. Y aquí, con orgullo, muestro esta información en donde les quiero mostrar que el 71% de los pacientes a quienes nosotros le hacemos titulación, le hacemos con nasal. Tenemos que mejorar este número, pero va bastante bien. Y el 28% son máscaras oronasales. ¿Por qué les muestro esta información? Bueno, hay mucha evidencia bibliográfica, ¿verdad? En donde nuestra respiración habitual, normal, es respirar por la nariz, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero lo más fácil cuando somos técnicos de sueño es ponerle una máscara oronasal a nuestro paciente, ¿verdad? Pero lo más costoso para el sistema de salud es pagar una máscara oronasal. Y ahí es cuando nosotros entramos como fisioterapeutas en un modelo de esos en donde pensamos qué es lo que necesita técnicamente, clínicamente, científicamente nuestro paciente, pero además cómo hacemos costo efectivo eso que nosotros estamos haciendo, que es este programa. Entonces, lo ideal, si aquí hay personas que hacen titulaciones de CPAP, es empezar con máscara nasal, ¿verdad?
es la respiración habitual. Y si el paciente, si alguno de ustedes pone una máscara en este momento con un CPAP, claro, va a sentir que por los oídos se le sale la presión, que siente la necesidad de abrir la boca. Y ahí es cuando nosotros entramos como fisioterapeutas respiratorios a enseñarle al paciente cómo utilizar, a enseñar a respirar a un paciente con algo que no sabía cómo utilizar. Y es nuestro objetivo como técnicos de sueño, como terapeutas respiratorios, hacer esto para el éxito de la terapia. Bueno, enseñar a respirar, seleccionar la máscara adecuada, empezar con una máscara nasal. Esto para mostrarles, bueno, el mayor porcentaje de nuestros pacientes, el 41% utiliza talla M, el otro 41% talla S y el 16% talla E. Esta información nosotros todo lo tenemos medido, ¿verdad? Porque somos un programa, porque esto no es solamente decir, necesito una máscara S, tome. Nosotros tenemos que planear absolutamente todo, proyección. Y entonces, nuestro objetivo como fisioterapeutas respiratorios es esto, ¿no? Ya va a terminar. Bueno, la otra parte es la entrega del equipo. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces entregamos un dispositivo, educamos al paciente en cómo utilizarlo, y aquí hay una parte supremamente importante que es la comunicación inalámbrica. Nosotros en este momento tenemos más de 30.000 pacientes en el programa integral de atención. Más de 30.000 pacientes es imposible controlar, manejar, seguir, intervenir sin tecnología. Es imposible. Todos nuestros equipos tienen comunicación inalámbrica, es decir, nosotros podemos medir cómo está utilizando el paciente su terapia. Y no solamente medir, sino analizar e intervenir, y es nuestra función como terapeutas hacer eso. ¿Qué más hacemos? Existen herramientas como educación digital. Esto es una aplicación que se llama MyEar, y son herramientas que ayudan mucho a nuestros pacientes, ¿verdad? Les ayudan con información, les ayudan con videos, con preguntas que ellos no tienen muy claras y ellos pueden consultar, entonces es de gran ayuda para ellos. Me parece muy interesante, esto lo muestro rapidito, y es porque es como un reto, ¿no? Y motiva. Entonces es como un juego, miren que esto les muestra y ganan puntos. Entonces el paciente lo que hace es bajar esta aplicación o a través de un código QR, todo un procedimiento que tienen que mejorar para que sea muchísimo más fácil para el paciente, pero lo que hace es que te da puntos. Entonces si lo usaste más de determinado tiempo te da 70 puntos, si no tuviste fuga en la mascarilla te da 20 puntos, si tuviste menos eventos por hora te da más puntos, y esto es motivacional para los pacientes. Esto es una ayuda y es una herramienta para favorecer la adherencia. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces le entregamos al equipo al paciente y lo monitoreamos de forma inalámbrica en el segundo día. En el segundo día nosotros vemos quién lo utilizó y quién no lo utilizó. Y ahí las personas ¿qué vemos en esa información? Vemos cómo está el uso de más de 4 horas, cómo está la fuga y cómo está el índice de apnea residual. Si esto está bien, perfecto, mensaje de felicitaciones. Pero si no, este es el paciente en donde tenemos que dar todo nuestro esfuerzo y dedicarnos. La bibliografía nos habla que en los primeros 3 meses es donde realmente podemos definir o se identifica esta adherencia a mediano y largo plazo. Entonces en estos 3 meses es donde nosotros enfocamos nuestro mayor esfuerzo para que este paciente se adhiera a largo plazo. Después de este segundo día, ¿qué hacemos? Entonces a la primera semana volvemos a ver la información, vemos cómo estamos y lo mismo. El paciente que no está adherido, pues miramos por qué no está adherido, lo llamamos, le preguntamos qué es lo que pasa, si podemos resolver alguna duda por teléfono, lo acompañamos, o si no, lo citamos presencialmente. En estos pacientes que están bien, taller de educación virtual, pero los pacientes que no están adheridos, que no están cumpliendo con la terapia, entonces seguimiento presencial por terapeuta respiratoria, consulta de somnología, consulta de psicología. Y aquí nos enfocamos. Para las personas que no saben cómo funcionan los programas integrales, usualmente los aseguradores nos dan unas frecuencias al año, entonces nos dice usted tiene que hacer tantas consultas de seguimiento terapéutico al año, tantas de psicología. Nosotros en estos pacientes no adheridos preferimos gastarnos esas consultas y esas actividades en los primeros 3 meses,
porque aquí es donde realmente vamos a definir o invertir para que ese paciente se adhiera a largo plazo. Informe de cumplimiento, supremamente importante identificarlo. Nosotros como terapeutas respiratorios debemos analizar esto. Esto no es solamente ver un número y decir, ah, sí, el 70% del tiempo lo utilizó o no. Es entender las gráficas, es ver, por ejemplo, este paciente porque aquí no lo utiliza. ¿Será que los fines de semana, no sé, se va de fiesta, no lo utiliza, se le va la luz? Esto está asociado a algo. Es importante que seamos los más expertos en identificar y analizar estos informes de cumplimiento. Y dependiendo de eso se toman intervenciones. Miren, nosotros como fisioterapeutas respiratorios, nuestro objetivo no es ver un número y ya. Nuestro objetivo es analizar ese número, medirlo e intervenir, acompañar, motivar y lograr la adherencia. Causas referidas de no abandono, tratamiento que no cumplió con las expectativas, el 38%, intolerancia a la presión, el 20%, el 18% de los pacientes abandonan la terapia por la intolerancia a la mascarilla, el 14% de los pacientes porque prefieren mejorar los síntomas y el 10% por otros. Indicador de adherencia en tratamiento con PAP, esta es nuestra experiencia y el promedio de la adherencia es más o menos el 71%. Es muy importante conocer la población, pasa mucho, por ejemplo, en enero los pacientes llegan de vacaciones, tenemos que estar preparados para esto. En enero a nosotros se nos baja el indicador de una forma increíble, es el comportamiento, pero ahora ¿qué nos vamos a inventar para que en enero estos pacientes de verdad lo utilicen? Porque finalmente es, si no lo utilizo, apnea obstructiva del sueño y todas las complicaciones que ya sabemos que pasa. Es, ¿ahora qué nos inventamos? Ya sabemos que ese es el comportamiento. Casos de éxito, pertinencia a la indicación y tratamiento. Cuando nosotros recibimos este programa, al 34% de los pacientes quienes tenían ordenado PAP se le identificaron otras opciones terapéuticas. La única opción de la apnea obstructiva del sueño no es el CPAP. Entonces, nuestro objetivo es identificar realmente quién lo necesita y que ese quien lo necesite realmente lo utilice. Adherencia a la PAP, el incremento de la adherencia lo subimos del 41 al 76% y la optimización en la indicación de tratamiento. Esto fue súper interesante. Cuando recibimos este programa nos llamaba mucho la atención porque había muchos pacientes, el 41% de los pacientes venían con BiPAP. Esto para un programa de apnea obstructiva del sueño es una locura. Analizamos cada uno de los pacientes y logramos cambiar este modo ventilatorio de BiPAP a CPAP y mejoramos este costo también para el sistema de salud. Listo, conclusiones. El trabajo interdisciplinario, supremamente importante. La implementación del tratamiento con CPAP requiere entrenamiento, conocimiento, educación y empatía con el paciente. Estamos tratando pacientes, o si no, esto lo veríamos en YouTube, es una receta de cocina. Tercero, ninguna intervención específica puede ser recomendada para todos los pacientes. Esto es personalizado, debemos identificar y conocer qué necesita cada uno de nuestros pacientes. Se debe evaluar la adherencia rutinariamente de forma no enjuiciadora. Eso es supremamente importante. Y el paciente es la parte fundamental. Él debe ser el responsable de este tratamiento. Le debemos dar la responsabilidad a él. Él participa activamente de esto. Esto no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de él. Y debemos transmitirle ese mensaje de la mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen.